Entonces, vamos a comenzar con este es capítulo 25. ¿Ok? La dinámica de hoy, no sé si alguna vez han visto aquel meme que dice, di una verdad que nadie más acepta. Se la pasan diciendo un montón de cosas. Vas a buscar una verdad que nadie más acepta. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, vamos a empezar con los años, ¿ok? Se necesita más fe para creer en el Big Bang que en la creación. Porque pues, si tú estudias la teoría del Big Bang, hay un montón de detalles que tienen que ser del caos al orden, cosa que eso no es como se ve en las leyes de la naturaleza. Es una verdad que las personas que creen en la explosión que originó todo el universo deben tener tanta fe y si necesitan más fe para creer en que del caos viene el orden, que Dios creó todas las cosas. Una persona escribió, porque pues, como iba a tener esa dinámica, me la estoy viendo esas imágenes. Una persona escribió que a los hombres se les enseña a tratar a las mujeres, pero a las mujeres no se les enseña a tratar a los hombres. Estoy hablando de ti. Otra verdad, por ejemplo, es, alguien más escribió, los papás sí tienen un hijo favorito. No lo aceptan, papá. Otra persona escribió, no todos los bebés son lindos. Otra persona escribió, todas las generaciones son de cristal. No es cierto que toda la generación de amor es de cristal, de espuma. Entonces, piensen, ¿verdad? Traten de que dicha verdad tenga algo que ver con su Dios y nuestra fe, ¿verdad? Una verdad que nadie más acepta, tal vez, no sé, de la iglesia, tal vez de la vida, de la oración o lo que sea. Y ahorita que sea el momento de la dinámica, la dices, ¿ok? Vas a tener toda la clase para pensar en una verdad que nadie más acepta. ¿Ok? Por ese contexto de Hechos capítulo 25, ¿se acuerdan dónde nos quedamos el capítulo anterior? Faltó el chiste en el capítulo 24. Estábamos hablando. Bueno, yo me acuerdo que llegó ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y que habla así, él empieza a sacar de la manga cosas como de su buena palabrería, de decir cosas, y luego viene Pablo, y en su defensa nada más dice la verdad, ¿no? Y aprendimos que la mejor manera para hablar, a defenderte con la verdad, y sí, eso. Muy bien. Sí, efectivamente, ¿se acuerdan? Siento que como pasamos el tiempo, voy estudiando también capítulos futuros, siento que regresar hace 2 clases es regresar hace mucho tiempo. Y ¿se acuerdan? Pablo, los del concilio que quieren matar a Pablo y Claudio Lisias, el tribuno, lo manda con Félix, el gobernador, lo manda escoltado con, ¿cuántos dijimos? 470 hombres, ¿verdad? Llega con Félix dice, ok, luego lo voy a escuchar, esperemos a que lleguen los demás. Llegaron los demás, viene este abogado Tértulo, que es un orador y era bastante elocuente, y vimos que sin tener un caso, hizo un caso. O sea, para mí eso es increíble. Obviamente, el problema es que usó su ingenio y elocuencia para la maldad y no para el bien, ¿verdad? Sin embargo, pasa todo esto, pues como el caso era bastante débil, no fue el problema que Tértulo no podía armar un caso, sino que el caso de por sí era débil. Y entonces se cae el caso, ¿verdad? Pero Félix, en lugar de liberar a Pablo,
lo deja en arresto domiciliario, ¿se acuerdan? Hasta lo que nos quedamos la semana pasada, que Félix ya lo sacaron. El César lo mandó a llamar específicamente porque lo denunciaron los mismos judíos que le habían dicho tan elocuentemente, no, tú que nos gobiernas tan bien, ¿no? Ellos mismos fueron los que lo denunciaron delante del César. El César manda a llamar a Félix, pero como su hermano tenía buena palanca ahí, no lo matan, pues ya es un logro, ¿no? Sino que lo desterran, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que después de Félix vino Festo, ¿verdad? Porcio Festo. Y aquí es donde vamos a empezar. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Se acuerdan? ¿No? 10. No. No sé si esto lo vemos aquí hoy. No, lo vimos la semana pasada. 2 años. Dice el versículo 27. Por al cabo de 2 años recibió Félix por su sucesor Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo, ¿no? La verdad que esto lo hizo para que no le tirara tanta tierra delante de César, pero aún así, de todas maneras, pues no le funcionó. 2 años pasaron, ¿ok? Pablo no simplemente estuvo, o sea, para ti, para mí, es un cambio de hoja. Si no lo lees, es una semana después, porque lo vimos la semana pasada y ahora estamos viéndolo. En realidad, lo que pasó en la vida real fueron 2 años. Entonces vamos a comenzar, vamos a pedirle aquí a la abuelita que lea versículos 1 al 3 de Hechos capítulo 25. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Venga. Entonces, Porcio Festo entra al poder y, o sea, ahí nos quedamos, ¿no? Y lo que estamos viendo es simplemente Festo empezando su gobierno. No hay mucho registro en la historia de Festo. De hecho, el registro que tenemos de Porcio Festo, o sea, amplio, porque de verdad solo hay una mención de él en la historia. Pero el registro que tenemos de Porcio Festo está aquí en la escritura. Aquí no tenemos más registro. Se dice que si no hay un registro de él es porque fue un buen gobernante, porque se suele escribir más acerca de las malas hazañas de los que están en el poder que de las buenas. Una cosa segura, definitivamente mejor que Félix, sí fue. ¿Se acuerdan que estudiamos cómo era el tipo de gobierno de Félix? Pero Festo, lo primero que se nos dice es que subió a Jerusalén. Acuérdense, él estaba gobernando esta región y lo que hace primero es ir a conocer, ¿verdad? Porque, ¿se acordarán? Félix le dejó un desastre. Entonces, ¿qué hace Festo? Bueno, voy a estar gobernando a los judíos. ¿Cuál es la ciudad más importante de los judíos? Jerusalén. Voy a conocer Jerusalén. Y va a Jerusalén. Y es un líder, ¿no? Interesado en el pueblo. Sin embargo, debemos establecer algo y dejarlo bien en claro. Que un hombre sea mejor que otro no es la solución. Porque vemos a tal hombre que va a hacer las cosas buenas y de repente no hace grandes cambios y nos podemos llegar a desilusionar. Pero porque que este presidente, que eso es lo que a nosotros nos corresponde, a un gobernador, sea mejor que el anterior, no quiere decir que es la solución a nuestros problemas. Ya tendremos a un gobernador, ¿verdad? Y de hecho va a reinar en esta tierra, es la escritura. Pero todavía no, entonces, que me digas que Festo fue mejor que Félix no soluciona nada. De hecho, vamos a ver todo lo que hizo Festo y lo que no hizo, por lo cual yo no le echaría tantas flores. Pero dice la escritura que después de 2 años siguieron insistiendo los judíos con Pablo. Y ponte en el lugar de Festo, ¿no? O sea, te dan esto, fue un caos lo que hizo Félix, lo destituyen y lo sacan fuera del imperio y recibes ahora tú esta parte para gobernar
y tu primera hazaña es ir a la ciudad de Jerusalén, y de repente llegan toda esta bola de judíos a decirte, no, danos a Pablo, danos a Pablo, danos a Pablo, ¿no? Ni te interesa a ti, mejor dámonos a nosotros. Eso es lo que le están diciendo, ¿verdad? Pero después de 2 años siguieron insistiendo con Pablo. Te quiero hacer una pregunta, ¿dónde estabas tú hace 2 años? Hace 2 años, ahorita estábamos separados, Sherry y yo. O sea, ella estaba en Estados Unidos, yo estaba acá. No estaba Miel, ni esperándola estábamos. Y porque vi aquel video de las clases que tuvimos hace 2 años, habían 5 familias conectadas en esa clase, que ya no están, aparte de nosotros. 5, es una locura. 15 personas les conté para poderles decir esto. Y ya no están, imagínense. En 2 años cambia bastante, la vida cambia muchísimo en 2 años. Lo que podríamos pensar tú y yo es, Dios se olvidó de Pablo, que 2 años lo dejó encerrado, en arresto domiciliario, con ciertas libertades, pero encerrado. Te digo por qué no. Se piensa que fue en este tiempo de 2 años que Lucas escribió su evangelio. Y te voy a decir por qué me parece muy adecuado pensar que Lucas escribió aquí su evangelio. Porque Lucas estaba por acá, ¿te acuerdas? De Troas, viajó a Filipos, muy lejos de donde sucedió todo. De repente arrestan a Pablo y está bien cerca de donde sucedió todo. Y entonces en estos 2 años, él bien pudo viajar a Nazaret, viajar a Capernaum y todos esos lugares, viajar a Jerusalén, entrevistar, que es como pensamos que Lucas escribió su evangelio a través de muchas entrevistas y por lo cual tiene historias que no aparecen en los demás evangelios. Bien pudo haber hecho esto en estos 2 años. Y se piensa entonces que Lucas, aquí en este momento, en este arresto domiciliario de Pablo de 2 años, escribió su evangelio. Entonces, aún en medio de la adversidad, Dios está orando. Y vaya que es increíble, porque tenemos el evangelio de Lucas. Pero bueno, avanzando, dice que los judíos llegaron con Festo y le pidieron como gracia que le dieran a Pablo, ¿no? O sea, que le hicieran un favor. Para que estés bien delante de nosotros, danos a Pablo. A mí me llama mucho la atención que Lucas utilice esa expresión, ¿no? Como gracia. Porque buscaron la gracia de Festo, pero no la gracia de Dios. Y eso es, mi querida familia, lo que pasa cuando tú te enfocas en las cosas terrenales y no en las celestiales. ¿Cómo dice Colosenses 3, 1 y 2? Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, ¿no? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y dice luego el versículo 3, ¿no? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vaya, el punto es que cuando tú estás enfocado en las cosas terrenales, vas a buscar la gracia de las personas, vas a enfocarte en las cosas que suceden en este mundo. Ellos, lo hemos repetido varias veces ya, vivían bajo la ley del fin justifica los medios. Y eso es vivir bajo tus fuerzas y nunca depender de Dios. ¿Saben qué es lo grave de buscar la gracia de las personas? Que estos judíos nunca experimentaron cómo la gracia de Dios es suficiente, ¿no? 2 Timoteo 12:9, 2 Corintios 12:9, es el que dice, bástate mi gracia. ¿Ven por qué es peligroso buscar la gracia de alguien más antes que la gracia de Dios? Porque la gracia nos puede ser suficiente, nos puede llenar. Ellos jamás experimentaron esto por estar buscando la gracia de una persona. Pero ¿qué pasó? Versículos 4 al 6. Por favor. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenme. Y deteniéndose entre ellos, no más de 8 o 10 días,
venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Va. Estamos ante un gobernador que de verdad fue diferente. Sin embargo, yo no pienso que Festo aquí haya actuado en bondad a Pablo, sino más bien como que, a mi parecer, como que estableció con mano firme que no iba a dejar que lo mangonearan. Simple y sencillamente. En lo particular, en lo que pude estudiar para esta clase, no me pareció que Festo fuera un buen gobernador. Le tengo que decir esto porque la mayoría piensa que sí, Festo fue un buen gobernador. Por lo que vamos a ver después, no se me hace alguien bueno, se me hace de hecho alguien como todos los demás, solo que tal vez no hizo tantas cosas tan graves. Pero repito, que un hombre sea mejor que otro no significa nada. A final de cuentas, sin Cristo no somos nada. Pero entonces, en esta ocasión, muchos son los comentaristas y teólogos que piensan que aquí actuó en bondad, pero en realidad yo pienso más bien que llegaron estos partes de la nada, decirle, exigirle que haga algo para que quede bien con él, y él les dijo, no, voy a ir a Cesarea. Si quiere, ahí está él, va. Voy a Cesarea Marítima, acompáñenme los que puedan, presenten su caso. Si es culpable, se los voy a dar. No tiene nada de malo. Pero él desde el principio estableció cómo sería su gobierno. Okay. Versículos 7 al 9, Gaby, por favor. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas que me hacen de mí? Gracias. Venga, llegan los judíos, dice la escritura que lo rodean a Pablo, o sea, literalmente, imagínense, Pablo en cadenas, sin poder moverse, los judíos delante de Festo rodean a Pablo y le empiezan a acusar y empiezan a decirle un montón de cosas. Es una imagen pues bastante grave, pero fíjense, ¿quiénes eran los verdaderos presos en esta historia? Porque pareciera que el que estaba preso era más libre que los que estaban libres. No solamente por el rencor que habían guardado por 2 años. Miren, los judíos eran presos de su soberbia religiosa. Y esto es algo profundo, ojalá lo podamos meditar bien. Construyeron una tradición para honrar a Dios, pero amaron tanto la tradición que se olvidaron de Dios. ¿Y qué hacían? Mentían, engañaban, mataban. Todas esas cosas en realidad deshonraban a Dios. Y querían honrar a Dios con cosas que lo deshonraban. Eso no es posible. Como les he platicado en algunas iglesias que conocí, que le llamaban narcoiglesias, ¿no? Y me imagino la conciencia tranquila de los narcotraficantes al decir, tenemos una iglesia, y al decir, estamos congregándonos, y al decir, estamos dando mucho dinero. Me imagino que el más feliz de todos ellos era el pastor de esa iglesia, ¿verdad? Pero ¿cómo pueden hacer ellos? ¿Cómo pueden honrar a Dios con cosas que le deshonran? Es lo mismo que están haciendo aquí. Vivían bajo ese lema, ¿no? El fin justifica los medios, pero con cosas que deshonraban a Dios, es claramente en contra de lo que es Dios, querían honrarlo, porque según ellos lo hacían para Dios, ¿no? Querían matar a Pablo por el celo que tenían de Dios. Pero no es pecado. Y la ley lo dice en muchas ocasiones. Entonces, ellos eran presos de su soberbia religiosa. Festo, en este caso, a mí me parece que mostró el primer indicativo de que era preso de querer agradar a las personas a su alrededor. Festo sabía que querían matar a Pablo, por eso no se los dio desde el principio. Pero para no dárselos tan evidentemente, decir, vayan a buscar. Dice, vayan conmigo a Cesarea. Y en Cesarea les dice,
a Pablo, ¿quieres que te juzguemos mejor en Jerusalén delante de mí? Él ya sabía, pues. Es más, Pablo también ya sabía, y ahorita vamos a ver cómo responde. Pero al mismo tiempo, a través de esta, o sea, al final intentó agradar a los judíos y sí obtener su gracia. Y entonces era preso de eso también, porque a través de querer obtener un beneficio, iba a ser algo que no era debido. Busquen conmigo, bueno, una persona que busque Proverbios 29-25 y otra que busque Gálatas 1:10. Proverbios 29-25 y Gálatas 1:10. Entonces, vamos a comenzar con Sherry. En Proverbios 29-25. Y escuchen cómo dice este versículo. El temor del hombre pondrá las mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre pondrá lazo, ¿no? O sea, cuando tú quieres agradar a las personas, porque eres movido por ese temor, es como ponerte una trampa a ti mismo. Es lo que dice, el lazo, acuérdense, era lo que usaba en la casa. Y está diciendo que es como atarte una trampa al cuello cuando tú temes al hombre. Tarde o temprano te va a matar. Eso es lo que quiere decir el proverbio. Que el temor al hombre, que el tratar de agradar a los hombres te va a hacer daño. Pero a veces piensas que no, a veces al contrario, piensas que vas a obtener un beneficio de eso. Pero en realidad dice el proverbio, te va a hacer mal. Gálatas 1:10, a nosotros que somos creyentes, ¿qué dice? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Tómenlo. Si tratan de agradar a los hombres, automáticamente se descalifican como siervos de Cristo. Vamos a avanzar. Es un capítulo bastante sencillo. Así que le voy a pedir a mi padre, por favor, que lea del versículo 9 al 12. Y sí, del 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y me hacer juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy. ¿Dónde debo ser juzgado? A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César irás. A César apelo. Esto era un derecho de todos los ciudadanos romanos. Cuando tú sentías que tu caso no era bien juzgado, podías apelar directamente al César, al emperador. Y pues él podía juzgar tal vez, porque a lo mejor, no sé, tenías la sospecha de que el que te estaba juzgando tu caso lo habían sobornado o alguna cosa que llevaba a darte una sentencia injusta, tú podías apelar a César. No lo puede hacer cualquiera, solamente ciudadanos romanos. Y como Pablo es un ciudadano romano, a Festo no le quedó de otro. Dice, o sea, no solamente dijo a César apelas, no, ¿cómo dice? Versículo 12, a César has apelado, a César irás, sino que dice también que se juntó con su consejo, ¿no? O sea, fue como que algo, apeló a César, ¿no? Y miren la broncota, esto estaba recién llegando. Y ya uno de sus criminales ya había apelado directamente, entonces iba a hablar mal de él. Pero bueno, Pablo empieza a hacer su discurso, sabiendo pues que si va a Jerusalén, lo iban a matar. Por eso le dice, como no he hecho nada malo, no me puedes entregar a Jerusalén. Tú mismo lo sabes. No me puedes entregar a ellos. Porque tenía tan limpia y libre conciencia que incluso morir no le daba miedo. Este es el hombre que escribió Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y básicamente le dice, si tú no me vas a hacer justicia, voy a ir con César. Fíjense cómo el deseo de querer agradar a otros puso en peligro el puesto de Festo.
se cumplió el proverbio. Que la Biblia es verdad. Ahora, Festo va a tener que ser muy inteligente de cómo va a presentar el caso al César, porque no había ningún caso. Y entonces ya se metió en más problemas, pues. Y lo vamos a ver ahorita. Va a preguntarse, ¿y qué le voy a escribir? No tengo ni idea. ¿Verdad? Era más fácil liberarlo. Pero no lo hizo. Hizo agradar a los judíos y ahora estaba metido en una bronca más grande. Pero enfoquémonos en Pablo tantito. La pregunta que les hago es, y esta sí me tengo la respuesta, ¿ok? ¿Hizo mal Pablo al apelar a César? ¿Sí o no? Pues, como vimos antes, la verdad te apoyo o te acusa. Es exactamente, él estaba convencido de que no había mentira en el dicho. Claro, él se defendió únicamente con la verdad, ¿no? Sin embargo, aquí ya no se está defendiendo. Está usando pues, de su ingenio y una estrategia para llevar su caso, en lugar de con Festo, a César, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. ¿Será que hizo mal? ¿O será que hizo bien? Tal vez creyó que tenía más posibilidades. Ahí estaba que lo único que quería era para que te juzgue. Entonces no tenía intención alguna de liberar. O sea, ¿tú crees que Pablo quería ser libre? Y por eso está apelando a César. Pues en el proceso de él ha ido por exponer el evangelio, aun cuando está preso. Entonces yo me imagino que él en su convicción es, bueno, voy a ir allá para exponer. Como el principio fue, yo iré a Roma. Y te acuerdas que Jesús se le presentó y le dijo, vas a ir a Roma. Pero ahí está, Jesús lo iba a llevar, Pablo tenía que ver cómo llegar. ¿Entienden? ¿A dónde voy? A Pablo dijo, bueno, si me sigo quedando acá nunca voy a llegar a César. Pero entonces ese sería un mal pensamiento de Pablo, porque entonces no estaría confiando en la promesa de Jesús. O tal vez dijo, esta es la forma en la que Jesús me va a llevar. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Hizo bien o hizo mal? Bueno, miren, yo no lo sé. Pero, o sea, podemos concluir que el haber apelado a César no era pecado, ¿no? Sin embargo, que tal vez no haya sido pecado, ese no es nuestro parámetro para medir las cosas. En Mateo 7, 21 al 23, personas le dijeron a Jesús, hicimos milagros, profetizamos y echamos fuera demonios. Estas tres cosas no eran pecado, ¿no? Esas tres cosas eran buenas obras, de hecho. Estas tres cosas aparentemente eran obras espirituales. Entonces, el hecho que no sea pecado no significa que venga de Dios, porque estas personas estaban ardiendo en el infierno. ¿Cuál es nuestro parámetro entonces? Según ese mismo pasaje. Esa es la voluntad de Dios. Entonces la pregunta es, ¿estaba Pablo haciendo la voluntad de Dios o no? Porque que hizo mal o hizo bien, eso no es importante. ¿Es pecado o no es pecado? Eso no es importante. Que sea bueno o que sea malo no es importante. Lo importante es, ¿era la voluntad de Dios o era la voluntad de Pablo? Es lo mismo para ti, para tu vida. Que algo que estoy haciendo no está mal, pero es la voluntad de Dios. Porque puedes estar haciendo 1000 cosas buenas en donde ninguna está Dios. Y eso es lo importante. A mí en lo personal me cuesta admitir que alguien hizo mal cuando Dios lo sigue usando. Puede ser, Dios tendrá sus planes y sus razones, pero a mí me cuesta mucho.
Porque si Pablo no hubiese apelado al César, no habría compartido con Herodes, que lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Tal vez él sabía que solamente así iba a poder llegar a César. No lo sé. Cuando son esas preguntas, anótenlas para cuando lleguemos al cielo le preguntamos a Pablo. Pablo, ¿te guió el Espíritu o fuiste tú? Pero bueno, Pablo apeló al César. Algo que considero que es importante que notemos ante esta petición es que Pablo apeló al César Nerón. ¿Okay? Yo no sé qué tanto de historia romana conozcas tú. Como estudiantes de la escritura, es necesario que aprendas sobre cultura romana. Por lo menos lo básico, porque el contexto del Nuevo Testamento es el Imperio Romano. Julio César fue el primer César. Y no fue el primer César porque, no sé, todo el mundo dijo, queremos a Julio César como nuestro César. Fue porque él se impuso, o sea, Roma era una, ¿cómo se le dice? Había un senado, era una democracia, o sea, eran revolucionarios en esto, pero también en el sentido, era un cuerpo de gobernadores. Julio César, muy inteligente, fue escalando poquito a poquito hasta que llegó al poder, impuso la dictadura del César. Y a partir del gran Julio César, porque fue grande y quiso ser grande también, es que a los demás gobernadores que fueron después de él, sus sucesores, se les llamó César, por Julio César. De ahí tenemos el título. Sabemos que César es un título, no es un nombre. Pero después de César, fue uno que se le conoció, ya no me acuerdo cuál era su nombre, pero se le conoció como Augusto César, ¿no? Ahorita vamos a mencionar eso, por eso te lo estoy diciendo, ¿ok? Augusto César también fue muy grande y fue muy bueno. Y fue tan grande que también Augusto fue ahora un título en lugar de un nombre. ¿Okay? Ahora Augusto César es el título del César. Y imperator, o sea, el emperador, es lo que era César. Eran sus tres títulos con los que se le conocía el César. Pero haciendo hasta acá porque es historia y es información. ¿Okay? De ahí pasaron varios. Cuando Pablo es encarcelado, había este César, no me acuerdo si era Claudio César, pero era un César, ¿no? Cuando Pablo, en esta historia, en Hechos capítulo 25, ya está César Nerón. Poco tienen que investigar, creo que hasta Wikipedia tiene la información correcta. Pero César Nerón fue uno de los peores Césares. Él fue un César exactamente que se volvió a la locura. Miren qué tan terrible fue esto. César Nerón a los 17 años sube al cargo. De ahí ya empezamos mal. Pero sus primeros 5 años él gobernó bien. Se piensa que su locura empezó, se detonó, cuando él mismo mandó a matar a su mamá. Y por cosas, ¿no? Porque su mamá era su consejera y la mandó a matar. Y entonces empieza la decadencia, y empieza la locura, y empieza la demencia en César Nerón. En este punto en el que está Pablo, evidentemente, todavía no hacía esas cosas, porque definitivamente no hubiera apelado a César, pienso yo. Pero esto me lleva a pensar muchas cosas. Por ejemplo, César escuchó el Evangelio. ¿Qué hace Nerón? No. Pablo, obviamente. Pablo no sabía, y perdón por el spoiler, pero ahorita no. El libro de Hechos termina con Pablo preso llegando a Roma, pero todavía iba a ser libre y todavía iba a predicar más tiempo, iba a hacer más viajes misioneros, cuyo historia no lo tenemos registrado.
pero después iba a volver a ser aprendido. Y César Nerón lo iba a dejar. En la historia de la iglesia, antes del César Constantino, el que fundó la iglesia católica, ¿se acuerdan? 313 después de Cristo, imagínense. Ya empezando el cuarto siglo. Estamos ahorita en el siglo primero, falta bastante, ¿no? En estos años, cientos de años, hubieron 10 césares que persiguieron a la iglesia. ¿Ok? 10. Después es uno de mis deseos poder enseñar esto porque es una de las cosas más bonitas que, o sea, a mí me encanta esta historia. Pero bueno, el punto es de que no fue una persecución seguida y organizada. Ya hemos hablado de eso porque acuérdense que ese es uno de los argumentos en contra de las iglesias en casa y hablamos mucho de la persecución. Sin embargo, hasta César Nerón, todavía unos años después, va a empezar la primera persecución contra el cristianismo organizada. ¿Okay? Antes de esto, como lo hemos visto en libros hechos, había persecución, pero había persecución local, ¿no? Que los corintios se levantaron y después los santos apedrearon los mismos gentiles, apedrearon a los judíos. Que los de Éfeso se levantaron y gritaron por 2 horas, viva, no sé si viva, va, pero ya de los efesios, ¿no? Y un montón de cosas más, pero era local, era temporal. Con el César Nerón empezó la locura, empezó la persecución. No fue hasta que Constantino, muy inteligente, Constantino era políticamente impresionante. Repito, después vamos a hablar de él. ¿Qué pasó con la persecución? ¿Acabó con los cristianos? No, se multiplicaban. Cada que los perseguían más fuerte, había más. Y más gente se convertía. Por eso es que Constantino dijo, todos estos son cristianos, pues mejor unámoslos. Mejor los tenemos como amigos y no como enemigos. Fue muy inteligente. Pero bueno, tema para otra conversación. El punto es que a este César apela. ¿Okay? Bueno. Un último dato, porque pues probablemente no lo veamos más en el libro de los Hechos. César Nerón, en su locura, hubo un incendio muy grande en Roma y él echó la culpa a los cristianos y así fue como empezó la persecución contra los cristianos. Pero en su locura, él hacía cosas terribles, terribles. Una de estas, nada más para que ya concluyamos con este tema de César Nerón, fue que él ponía a cristianos en postes. Es que este siempre me toca. Los ponían postes y los encendía. Los encendía en llamas. Les ponía aceite para que duraran más tiempo. Porque decía, los cristianos dicen que son la luz del mundo, ¿no? Y esta clase de cosas hacía César Nerón. Es terrible. Pero aún un César como él tuvo la oportunidad de escuchar el evangelio. Y pues, debido a sus actos, no pienso que haya creído. Pero bueno. Ahí va a ir Pablo. Versículos 13 al 18, madre, por favor. Cuando a mediodía, pasaron algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día
siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. El 18 también. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Muchas gracias. Venga, y aquí vemos a Herodes Agripa. Y hablando de personas con suerte, a Festo, porque Festo estaba con que, ¿qué voy a decirle al César? Y de repente llega de visita de la nada Herodes Agripa II, que de hecho era alguien que sabía un montón de las tradiciones judías. Y entonces le pide el favor. Ahorita vamos a llegar a ello. Pero, como que anillo al dedo, ¿no? O sea, de verdad. Yo me imagino a un Festo muy confundido, habiendo recibido una región llena de caos, y de repente llegan estos y me insisten, y de repente apeló a César, y a lo mejor está como que, ¿qué hago, no? Y llega Herodes Agripa y le va a pedir su ayuda, ¿no? Llegó a su rescate. Pero vamos a hablar de Herodes Agripa II, porque es importante. Cuando veamos Hechos capítulo 12, hablamos de un Herodes Agripa, y este es el hijo, ¿ok? Es importante que no nos confundamos. Este es el último de la dinastía herodiana. De hecho, va a ser el último Herodes en la historia, ¿ok? En la Biblia, y si no me equivoco, porque tal vez no lo corroboré, pero si no me equivoco, en la historia también hay 4 Herodes, ¿ok? Lo vimos cuando vimos Hechos capítulo 12, pero en la Biblia aparece Herodes el Grande, ¿se acuerdan? El que mandó a matar a los niños, a los bebés de 0 a 3 años, los manda a matar. De ahí está su hijo, que era Herodes Antipas, también creo que es Filipo, pero Antipas, ¿no? Que es el que manda a decapitar a Juan y entrega en una bandeja de plata, ¿se acuerdan? Y también es el que tiene contacto con Jesús. Después tenemos a Herodes Agripa primero, que es el sobrino de este Herodes, que ya me di cuenta que en la línea genealógica está Herodes el Grande, uno de sus hijos, Herodes Antipas, y aquí, como nieto de Herodes el Grande, está Herodes Agripa. Y este fue el que mandó a decapitar al primer apóstol, ¿se acuerdan de morir? Que fue Jacobo. Que de hecho también murió como que un ángel le atravesó aquí en el estómago y delante de todos, porque la gente estaba gritando, voz de Dios y no de hombres, porque Herodes se presentaba así para que lo laven como un Dios. Y este es Herodes Agripa primero. Y este Herodes Agripa segundo es el hijo de este Herodes, ¿no? Estamos viendo 4 líneas generacionales en estos Herodes, ¿no? Es que no le gusta la música. Listo. Entonces, estamos viendo aquí al último Herodes. Sí. Con decirte esto, tenemos que tomar en cuenta también que Herodes Agripa II, ya a este punto de la historia, ya los Herodes ya no eran tan populares. Herodes el Grande, pues, fue grande, ¿no? Conquistó un montón. Y después el hijo fue uno de los tetrarcas, porque el reino de su padre lo heredaron 4 hermanos. Y ahí fueron teniendo cada vez menos y cada vez menos, al punto de que este Herodes Agripa ya gobernaba una región bien pequeñita que le tenía dada nada más porque, pues, tal vez hasta por su nombre nada más, porque era un Herodes, bueno, vamos a darle una región muy pequeñita, por lo que ya no tenía tanto poder. Dice acá que llegó con Berenice. Berenice era su hermana. E historiadores han registrado que ellos mantenían una relación incestuosa entre ellos dos. Pero algo que en lo personal he notado entre estos Herodes es que básicamente todos ellos tenían los mismos males, como si fuera parte de ellos, ¿no? Número 1, por ejemplo, buscaban la grandeza, porque acuérdense que ellos se autollamaban reyes. Somos rey Herodes. En el Imperio Romano no había reyes. El más grande era César.
Esto es bien diferente, pero ellos se auto llamaban reyes. Y parece que la gente les seguía el rollo. O sea, todos lo llamaron rey. Entonces buscaban la grandeza. Número 2, buscaban el agrado de la gente. Acuérdense que eso es algo que llamábamos el mal de Herodes. ¿De acuerdo? El mal de Herodes era este. Solo se los voy a recordar porque ya lo hemos visto. Esta es la tercera vez que lo vamos a ver. Hacer cosas por quedar bien con otros sin tomar en cuenta a Dios o las consecuencias. Básicamente, el quedar bien con otros los llevó a quedar mal con Dios. Y en todos los casos vemos lo mismo. Entonces buscaban la grandeza, buscaban el agrado de la gente. Número 3, buscaban apaciguar sus conciencias intranquilas. No sé si se acuerdan que varios de ellos fueron muy supersticiosos. Y miren, se los puedo demostrar cómo ellos buscaban apaciguar sus conciencias intranquilas. Herodes el Grande se volvió loco. Algo así como Nerón fue Herodes el Grande, porque decía un historiador, no me acuerdo cuál historiador fue, pero él dijo que en la casa de Herodes era más seguro ser un cerdo que uno de sus hijos. Porque los mandaba a matar. ¿No? Porque creía que le iban a quitar el trono. Entonces, se volvió loco. Eso fue lo que hizo con los niños. Te mandaron a matar niños. ¿Por qué? Porque llegaron los sabios y le dijeron, ¿dónde está el rey de Israel? Ya nació el rey de Israel. Dijo, yo soy el rey. Y mandó a matar a todos los niños que dijo. Y ya nació, ahorita lo mató. ¿No? Ahí está, su conciencia no estaba tranquila. ¿Y cómo lo buscaba apaciguar? Matando. O sea, que no me vayan a quitar mi trono. Entonces Antipas, si te acuerdan, cuando ya escucha de Jesús, él se pregunta, Juan reencarnó, volvió a nacer, este es Juan el Bautista que regresó a los muertos. Ahí vemos que su conciencia no estaba tranquila. Sabía que hizo mal a través de matar a un profeta. Herodes Agripa primero buscaba que la gente lo alabe pues como Dios. Puso estas vestiduras y brillaba y dice que la gente le empezó a gritar voz de Dios. ¿No? Herodes Agripa II, sabemos históricamente que este Herodes fue un Herodes re judío. ¿Entienden? O sea, él se puso, y él era, digámoslo así, un erudito de las costumbres y tradiciones judías. Entonces, de alguna manera, todos estaban tratando de apaciguar esas conciencias intranquilas que tenían. Y número 4, buscaban lo ostentoso. Todos, porque no solamente era el llamarme rey, sino el vivir como un rey. Y eso lo vemos también en todos ellos, el vivir por lo ostentoso. Herodes Antipas, vemos que hacía estas fiestas y les decía, pídeme lo que quieras y te daré hasta la mitad de mi reino, le dijo a su sobrina hija, ¿no? ¿Se acuerdan? Herodes Agripa primero, pues cómo se vestía, cómo buscaba que lo alaben, pues. Herodes Agripa segundo, ahorita vamos a ver que entró a la audiencia y entró así con mucha reverencia y mucho como carnaval para que todos vean cómo quién es él. Todos estaban siempre en busca de lo ostentoso. Pero déjame decirte esto. Si alguna de estas cosas te caracterizan a ti también, creo que te has equivocado de religión. Porque nuestro rey, Jesús, es diferente. Y dice la escritura, por ejemplo, en 1 Juan 2:6, que dice que cree en él, debe andar como él anduvo. No como Herodes, ¿no? Sino como Jesús. Y según vimos el versículo la semana pasada, ¿te acuerdan? Juan 13:35, lo que nos debe caracterizar a nosotros, sus discípulos, es el amor unos por otros. Entonces vamos a continuar. Gaby, por favor, del 19 al 21. Sino que tenía en contra de ciertas cuestiones acerca de su religión, y de un cierto Jesús, ya muerto,
el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que lo custodiase hasta que le enviara yo a César. Ahí vemos los dos títulos, ¿de verdad? Augusto, César. Pero bueno, históricamente este es el César Nerón. Vaya, pero me fascina cómo lo dice Festo, ¿no? O sea, eso es lo que pasó, le está contando Agripa. Por cierto, Herodes Agripa había llegado con Festo a presentarse. Pues Herodes Agripa II tal vez no tenía mucho poder, pero sabe que sí tenía mucha influencia. Como que siento que fue muy inteligente tal vez al relacionarse con las personas. Entonces tenía demasiada influencia. Llega Festo y le platica toda la historia. Y cuando llegamos al versículo 19, cuando ya le va a contar qué es lo que está pasando con Pablo, le dice que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. Y dice, y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma está vivo. Esta es nuestra declaración, ¿no? Por esto vivimos, ¿no? Porque también el mundo puede decirte que Jesús está muerto, pero nosotros somos los que creemos que vive. Amén. Festo no tenía un pleno conocimiento, ni mucho menos una relación con Jesús. Y esta es la realidad de hoy. Acuérdense que muchos conocen de Jesús, pero no conocen a Jesús personalmente. Eso es algo que tenemos tú y yo. Y por eso es la necesidad de llevarles el evangelio a las demás personas, porque hay muchos Festos allá afuera. Solo han escuchado de, pero no conocen a Jesús. Y entonces dice, yo dudando en cuestión semejante, y dice lo que hizo, ¿verdad? Pero cuando Festo declara que él estaba dudando, ese es el problema en realidad, ¿no? Un día va a venir cuando todos van a saber y bien decir que Jesús está vivo, ¿verdad? Pero bueno, avancemos para concluir con esta clase. El padre del 22 al 27. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí, juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Y como siempre, nos vamos a quedar hasta allá, en medio de la historia. Creo que en esta ocasión que estamos estudiando los libros de los Hechos, es la primera vez que me doy cuenta cómo los últimos capítulos están muy mal divididos. Pero bueno, parece que cuando ya hacen la audiencia, porque esto no era un juicio delante de Pablo, esto era una audiencia. Acuérdense, Herodes no tenía ningún poder. De hecho, en cargos, Herodes era muy inferior a Festo. Pero pues le está pidiendo su ayuda y entonces hacen una audiencia para escuchar a Pablo y que Festo tenga que escribirle a César, porque no tenían nada que escribirle. Y pasa que juntan a todos y Herodes y Berenice entran con mucha pompa. Y parece ser que esta no es una descripción física de ellos, ¿no? Nomás para que quede claro. Cuando dice la escritura la palabra pompa, en el original griego es fantasía. Yo les dije hace rato, ¿no? Que entró así como si fuera un carnaval, o sea, entró así con mucho, ¿no? Y todo el mundo a lo mejor se quedaba viendo. Imagínense, entró con mucha fantasía.
¿no? Aquí en México, sabemos, o sea, si alguien pregunta, a lo mejor ve un arete y dice, ¿es plata o es fantasía? ¿No? Sabemos que fantasía es algo que se mira bien, pero vale menos y pues, dura menos también. Así también es vivir por lo ostentoso. Tal vez se mirará bien, se sentirá bien, pero dura muy poco y vale muy poco. Es algo llamativo por su apariencia, dice el diccionario. ¿Sabes? Tú adquieres el valor de lo que adoras. Lo voy a repetir para que medites un poquito en eso. Tú adquieres el valor de lo que adoras. Entonces mi pregunta para ti es, ¿quieres adorar la fantasía o quieres adorar a Jesucristo? Porque si tú adoras la fantasía, no es el valor de la fantasía. ¿Cuál es el valor de la fantasía? Nada. Pero ¿cuál es el valor de Jesucristo? Por eso es que valemos tanto por Cristo en nosotros. Pero bueno, hacen esta audiencia diagonal asesoría con Herodes, pero su opinión, la opinión de Herodes, no tiene más valor de la que Festo le da. Y así es la voz que tú escuches también. La que tú escuches es la que más valor le estás dando, por lo que la voz más importante debería ser la voz de Dios. Tú le das valor a las voces. ¿A qué voz estás escuchando? Alguien podría preguntarnos, estamos concluyendo, porque yo creo que ya entendimos de qué trata este capítulo. Pero alguien nos podría preguntar, ¿por qué no simplemente seguimos la corriente de este mundo? Mi respuesta a través de este capítulo es, porque el mundo está loco. Miren qué locura es esto, lo que está diciendo Festo, entre la declaración de Festo, me frustró tanto lo que estaba diciendo Festo, porque dice, por ejemplo, Pablo dice que Jesús está vivo, pero los judíos dicen que ellos lo mataron. ¿Y por qué Pablo es el que está encerrado y los judíos están libres? No tiene sentido. Dice también Festo cuando le estaba contando a Agripa, le dice, es que no ha hallado nada en lo que sea culpable. ¿Por qué no lo libera? No tiene sentido, ¿no? Y después dice, porque me parece fuera de razón enviar así nomás a un preso. Pero no le parece fuera de razón agarrarlo y mandarlo. No tiene sentido. Por eso no seguimos la corriente de este mundo, porque este mundo está de cabeza. Está loco. Por eso nos toca a nosotros ser trastornadores, ¿verdad? En un mundo ya trastornado. ¿Se acuerdan que trastornadores significaba invertir el orden natural de las cosas? Este mundo ya está siguiendo una corriente mala. Dice Isaías que lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Están siguiendo esta corriente y a nosotros nos toca ser salmones en medio de esto, ¿no? Nadar contra el corriente. Porque este mundo de verdad que no tiene sentido. Mientras el mundo es un caos, tú y yo podemos confiar en que Dios está en control. Como también lo vamos a ver en los próximos capítulos en la vida de Pablo. Pero bueno, vamos a... ¿Pensaron? En verdad es que... verdad es que nadie acepta, pero que son verdad. ¿Qué me puedes decir una, por ejemplo? Yo pensé en cuanto al hombre y a la mujer, que no que es algo que no acepta hoy en día, que estamos haciendo lo mismo y hacer lo mismo. Es como que el padre quiere el matrimonio. Es como que sí, en el matrimonio no hay, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando son iguales? Uniformidad. No que hay unidad. Claro. Sí, básicamente la frase quedaría como los hombres y las mujeres no son iguales. Está bien. Sí, es correcto. Una verdad que ahorita sobre todo no aceptan. ¿Qué más? ¿Tú pensaste alguna? Pues lo que nos dice siempre un converso, todas las iglesias son iguales.
pero más profundamente dice, todos creemos en el mismo Dios. Pero, o sea, Más bien son mentiras que todo el mundo acepta, ¿no? y bueno, para ellos es su verdad. Dios ama, su verdad. Pero cuando tú les compartes el Dios al cual tú crees, no es que todos creemos en el mismo Dios, pensando que cuando tú les compartes, ellos ya lo saben. Dice, no es que el mismo Dios que tú crees, que yo creo, pero tengo un santo, tengo eso. Claro. Y reducen al mínimo al Dios. Todos, y dice lo mismo, todas las iglesias son iguales. Me acaba de ocurrir otro. ¿Cómo le puse? Decir que tienes una relación personal con Cristo y no congregarte es imposible. ¿Cómo? No puede ser. No, eso se me ocurre en las normas. A ver. No, La verdad, No todos son los hijos de Dios. Ay, eso te iba a decir. no todos somos hijos de Dios. Es una verdad que no todo el mundo acepta. No, es que somos los hijos de Dios. Y tú, Pablo 12. Más a todos los que le recibieron la creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos. ¿Qué más? ¿Qué más? Espera, se me ocurre uno, pero Suéltalo. ejemplo. A ver, espera. Someterte no te hace débil, te hace ser como. Someterte no te hace débil. Y, Te hace semejante. por ejemplo, también ser vulnerable no te hace débil. Eso también es algo que siento más tal vez los hombres, pero es porque soy hombre a lo mejor. Pero siento que es algo que tenemos que entender. Voy a detener aquí la grabación, pero seguimos hablando, ¿ok? Nomás para que no se haga más largo el video. Gracias. Comenten verdades que no hay mundo. Nadie sabe.